Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días por allá al fondo. Hello. Ok, ya aquí en Tequisquiapan ya empezó el calorcito, ya el frío y ya se fue. Lo único que todavía permanece es el aire, los aironazos, hasta ya muy tarde en la noche está soplando el aire. Y como no ha llovido, pues todo está lleno de polvo. Los carros no duran ni una hora limpios, inmediatamente se llenan de polvo. Pero ya una vez dado el reporte meteorológico de condición, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Señor, te queremos dar muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos, tanto físicamente como vía internet, para seguir estudiando tu palabra. Gracias por la misma, porque tú la has preservado sobrenaturalmente, y el privilegio que tenemos de vivir en un país en donde no está prohibida, sino que tenemos acceso a ella en cualquier momento y por muchos medios. Te agradecemos por ello. Te pedimos, Señor, abras la mente y el corazón de los oyentes para aceptar tu palabra con gusto, y Señor, para que ni me des palabras de sabiduría celestial para poderlo compartir. Bendice, Señor, también el estudio que nos ha de compartir Memo, y de la misma manera pon tus palabras en su boca. Te agradecemos y pedimos todos los méritos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Un estudio que es, pues, de alguna manera la continuación del estudio anterior. En el estudio anterior vimos que el creyente era administrador para con Dios. Dios, desde su diseño original, hizo la creación, y en la creación se la entregó al hombre y a la mujer para que la administrase. Y vimos qué implicaba toda la administración, cómo podemos administrar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver una aplicación de ese estudio, que es el dar cristiano. Y aquí vamos a ver con mucho detalle qué es lo que implica el dar cristiano o el ofrendar. Y pues lo vamos a ver con calmita. Es un estudio que a lo mejor nos va a llevar 2, quizá 3 sesiones. Entonces, pues no se lo pierdan. Y vamos a comenzar con el estudio, con el texto en el cual está fundamentado básicamente el estudio, que es 2 de Corintios 8, 2 al 7. Vamos a ver qué dice. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y ya marqué algunas cosas ahí en el pasaje que se está proyectando aquí en la pared y en el internet, y vamos a verlo como una parte de la introducción. Dice que en grande prueba de tribulación está hablando de quiénes. Los creyentes. Pero
específicamente la iglesia de Macedonia, ¿no? Macedonia. Dice que en grande, pero estaban siendo atribulados, estaban padeciendo necesidades. Dice, a pesar de eso, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que estaban sufriendo persecución, de que estaban padeciendo pobreza, ¿sí? Ellos tenían gozo y estaban, por tanto, ¿sí? Abundando en las riquezas de su generosidad. A veces la redacción como que no está en el orden de las ideas, pero las estamos ordenando. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. Dice, con agrado dieron de acuerdo a lo que podían hacer, pero no se quedaron ahí. Sí, ahora sí que no estaban al borde del precipicio, dieron un paso adelante y vieron más allá de lo que podían hacer naturalmente. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué servicio para los santos? Bueno, la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida ¿por quiénes? Pues por los judíos, los fanáticos religiosos de la ciudad, y uno de ellos fue Pablo. Lo bueno es que aquí Pablo ya se había convertido, y entonces esa persecución había hecho que la iglesia, ¿sí? Pues los aislaban, ¿sí? Pensaban que servían a Dios y los cortaban de la congregación de Israel, esto es, les quitaban todos sus derechos civiles, todas sus libertades, y los creyentes de Jerusalén entonces tenían que ver cómo sobrevivían de esta situación, y las iglesias empezaron a decir, bueno, pues vamos a atenderlos, vamos a ayudarles en este tiempo de persecución que están viviendo. Y dijeron, bueno, pues, si hubieran sido mexicanos, hubieran dicho, vamos a hacer una vaquita, y en esa vaquita nos cooperamos varias iglesias, juntamos un monto que pues sea importante para ayudar a los creyentes de Jerusalén, y se los llevamos para que ellos puedan suplir, aunque sea momentáneamente, las necesidades que tienen ahorita. Y en ese proyecto o en ese ministerio que se había establecido para ayudar a los creyentes de Jerusalén, estaba Pablo principalmente dirigiendo, pero estaba Tito como encargado pues de ir a las diferentes iglesias, ¿sí? Recoger esas ofrendas y llevarlas a Jerusalén y entregarlas a los ancianos de la iglesia de por allá para que ellos lo distribuyeran de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Por eso es que habla de este servicio para los santos. Pero fíjense qué es lo que hicieron los de Macedonia. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar. Y esto es algo que llama la atención, porque lamentablemente uno de los indicativos que se manifiestan en los creyentes que no andan bien con su Señor es que dejan de ofrendar. Eso es pero automático. Cuando un creyente deja de ofrendar, no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya no anda en la abundancia de su gozo, ¿sí? Ya no está manifestando la generosidad del Señor Jesucristo, sino que andan en sus fuerzas y dan menos que esas fuerzas, ¿verdad? Porque entonces ellos empiezan a administrar lo que creen
que es de ellos. Pero vamos a ver en el estudio que están equivocados. Y dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y esto es importante. Ellos tenían abundancia de gozo y deseo de participar y agrado de dar conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, porque se habían dado primeramente al Señor. Por eso es que podemos decir que cuando un creyente deja de ofrendar, es porque ya no está caminando con el Señor. Se ha apartado. ¿Qué tanto? Pues solamente cada quien lo sabe. Sabemos que no pierden su salvación, o sea, su salvación es, una vez que es dada, nada la puede quitar, ni siquiera Dios, porque entonces se negaría a sí mismo. Pero ya no está en comunión con el Señor, y entonces empieza a andar por la vida, pues solito, ¿verdad? Y en lo solito, pues empieza a aplicar sabiduría humana, que es terrenal, animal, diabólica. Y se manifiesta el ego, se manifiestan muchas cosas, y por eso es que una de las principales manifestaciones es dejar de ofrendar. Dice, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Y aquí esto es importante. Dice, por la voluntad de Dios. No porque así lo quisieran los macedonios, sino porque Dios los movía a manifestarse de esa manera. Y vamos a ver a lo largo del estudio de que la ofrenda es de Dios, no es de los hombres, es de Dios. Y dice el 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, o sea, ya había empezado a juntar las ofrendas, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y esa es otra situación que tenemos que recalcar. El ofrendar es una obra de gracia. Pues no que no por obras. Pues aquí sí, porque es no una obra que hace el hombre, sino es una obra o un producto del trabajo de la gracia en el corazón de las personas. Y dice el 7, por tanto, está concluyendo, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y yo decía, ¿por qué les dijo eso? Dice, como en todo abundáis. Bueno, pues resulta ser que ese en fe, palabra, ciencia, solicitud y amor, está hablando de los dones del Señor. Y los dones son manifestaciones de la gracia. Y entonces, por eso es que dice también aquí, abundar también en esta gracia. Dios produce en el corazón de los hombres el deseo de ofrendar. Dice allí en la Escritura que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así como dice aquí, por la voluntad de Dios. Y vamos a explicar con calmita cómo es que la gracia actúa ahí, cómo se manifiesta la gracia, para que entonces nosotros estemos en la disposición de ofrendar. ¿Ok? Este pasaje son 5 versículos y da mucho material para el estudio que vamos a tener, aunque nos vamos a basar en versículos del capítulo 8, más versículos, y parte del 9 y muy poquitos de otros lados. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza de la ofrenda o del dar cristiano está bastante completo en estos 2 capítulos. Y entonces, pues, ¿para qué andamos
bailando por todos lados, ¿sí? Vamos a concentrarnos en lo que la Biblia enseña, ¿sí? De manera inmediata. Dice, el propósito de este estudio es descubrir el principio que nos rige a los que ahora vivimos en la dispensación de la gracia, los principios básicos a tomar en cuenta para, y aquí vienen las partes del estudio, ofrendar correctamente, los impedimentos para ofrendar adecuadamente, las áreas a tomar en cuenta para dirigir convenientemente nuestra ofrenda y finalmente unas guías básicas para ofrendar. Dado que no hay mandamientos como en la ley de Dios, pues entonces tomamos los principios que nos presenta el Nuevo Testamento y de ahí podemos construir unas guías que son recomendaciones. Si alguien salta por ahí y dice, no, no es cierto, eso no dice la Biblia. No, no lo dice en palabras, pero sí están emanados de los principios que vamos a ver. Y entonces ahí sí ya, no, ahí están los principios, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuál es la fuente del cristiano para ofrendar? Y nuestro pasaje de estudio nos revela claramente lo que produce en el creyente el deseo de dar. Es la gracia de Dios la causa que motiva al creyente a dar. ¿Qué es la gracia? Un favor que no merecemos. Un favor que no merecemos. Ok. O en otras palabras, un favor inmerecido. ¿Sí? Yo lo enseño un poquito más allá, centrándome en la persona misma de Dios, que la gracia es la actitud que Dios tiene hacia el pecador para beneficiarlo, ya sea que esté relacionado con él o no. Entonces, tenemos el concepto de la gracia común. La gracia común es lo que Dios hace para que haya sementera, para que surja la semilla, para que el sol siga alumbrando, para que la tierra pues gire sobre su eje y haya gravedad y no salgamos todos flotando en el espacio. Todo eso Dios lo hace porque lo quiere hacer. Y todos somos beneficiados, sean creyentes o no. Y lo dice la Escritura, porque Dios hace salir su sol para justos y para injustos. Eso es la gracia común. Y todos, lo merezcamos o no, somos beneficiados por ellos. Pero existe la gracia especial, que es solamente para los que están relacionados con Dios. Esto es, en el Antiguo Testamento, y bueno, se continúa al presente, es el pueblo elegido de Dios, que son los israelitas, ¿sí? Ellos tienen un cuidado especial de Dios, y los creyentes o los gentiles que hemos aceptado a Jesucristo, en donde hemos entrado en pacto con el Señor Jesucristo, y su gracia se manifiesta dándonos el Espíritu Santo, para que podamos vivir la vida que Él nos enseñó cuando anduvo en medio de nosotros, caminando y enseñando a los hombres. Eso es la gracia de Dios. Y entonces esa gracia es la que mueve mi corazón para que yo actúe de la misma manera. Esto es un don inmerecido. Entonces la ofrenda es un don que se da, se merezca o no. ¿Queda claro? Bueno. Somos llamados a vivir de acuerdo a la gracia. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 3, 14 al 18.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La conclusión es, jóvenes, pónganse atentos, no vaya a ser que caigan en la mentira de los inicuos. ¿Cómo evito yo caer en la mentira de los inicuos? Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que dice el estudio que somos llamados a vivir de acuerdo a la gracia. No estamos llamados a vivir en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, sino bajo la guía del Espíritu Santo y siendo, ¿sí? No más bien no siendo, sino percibiendo la gracia de Dios para nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto es, algún pastor alguna vez lo dijo así, tenemos un aparato perceptor de la gracia. Ese aparato perceptor de la gracia es el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo nos decía, no contristéis al Espíritu Santo, no apagues el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es a través de Él que Dios nos está guiando a nosotros. Ya Dios decidió que ya el ministerio de los profetas, como lo vemos en el Antiguo Testamento, se acabó, porque ya no hay necesidad de ello. Cada uno de los creyentes es un profeta para el Señor, porque a través del Espíritu Santo percibe lo que Dios quiere y lo habla o lo aplica. Y eso es solamente por la gracia de Dios. Y yo estoy completamente seguro que muchas veces tú estás haciendo algo y de repente oyes así como una vocecita, ¿verdad? Que te advierte de algo, aguas ahí, o hazlo de esta manera. Y uno, pues, al fin, carne, y en medio de este mundo pecador, ignora esa vocecita y después te das cuenta de que era Dios que me estaba guiando. Si hubiera oído yo esa vocecita, me hubiera quitado de este problema, o hubiera salido mejor la decisión, o me hubiera quitado muchos trabajos o complejidades. Pero eso ya está después. Bueno, eso es parte del proceso de la madurez. Y fíjense cómo es que ocurre algo que es extraño, pero pues así será. Cuando una persona recién acepta a Jesucristo como su Salvador, está como con coche nuevo, ¿verdad? ¡Uy! Pero nomás quiere utilizarlo, quiere estar allá adentro oliendo el olor del coche nuevo y ese tipo de cosas. Y ese tiempo son muy receptivos a la voz del Espíritu Santo. Pero conforme pasa el tiempo y esa santificación se empieza a deteriorar, entonces como que se les olvida reconocer la voz del Espíritu Santo y oyen más la otra voz,
que está aquí adentro de su mente, ¿sí? Que es la de ellos mismos, y entonces empiezan a vivir en su criterio, en su sabiduría. Pero conforme van madurando, entonces empiezan a hacerle menos caso a esa otra voz de su mente y volver a escuchar la voz del Espíritu Santo. Bueno, el Señor, sea cual sea nuestra edad espiritual, Él nos da por su gracia, ¿sí?, la guía necesaria para vivir la vida cristiana de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tu religión te enseña o a lo que tu pastor, ¿sí? Oh, qué santo el pastor te enseña. No. Dios te enseña a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. El pastor, los creyentes, los libros cristianos, los programas cristianos, ¿sí?, son medios de gracia, son canales que Dios utiliza para impartirte su gracia. Pero en nuestra mente tiene que estar bien conscientes de que no son los medios, sino es Dios por su gracia. Eso es lo que hace la diferencia en la vida cristiana. Porque cuando tú de repente te encuentras que empiezas a seguir al pastor o a uno de los ancianos o a la persona que te discipula, más tarde o más temprano te va a defraudar. Y entonces te vas a enojar con Dios. ¿Te vas a apartar de Dios? No, pues no hagas eso. Mejor desde un principio, estate consciente de que es Dios quien es tu maestro directo por medio de la Biblia y del Espíritu Santo. Por eso es que somos llamados a vivir de acuerdo a la gracia. Dice, dar para beneficiar a otros como un don inmerecido. Esto es, Dios me da, Dios me mueve a compartirlo con alguien y yo lo hago, porque es el impulso que está poniendo en mi corazón. No me importa si se lo merece o no se lo merece. No me importa, ¿sí? A mí no me importa, ¿sí? No es mi asunto, ¿sí?, si se lo merece o no se lo merece. Si Dios me mueve a hacerlo es porque Dios lo quiere hacer. Esa es su voluntad. Y que cuando me elige a mí para que yo sea el canal, el medio de gracia para beneficiar a otro, es un privilegio. Eso es lo que entendían los macedonios. Ellos decían, yo quiero ser participante de ahí, que Dios me utilice dando de lo que Él ya me ha dado. Eso es lo que ellos estaban brincando y decían a Pablo, yo. Y Pablo decía, híjole, yo tengo dudas. Ellos tienen las mismas o más necesidades que los de Jerusalén. Yo no sé si aceptar esa participación de ellos en este proyecto que tenemos. Y por eso Pablo escribía lo que escribía. Y pues Pablo estaba aplicando su criterio humano. Y los de Macedonia, no, déjame. Y los dejó. Y como vamos a ver en el estudio, todos fueron bendecidos. No nada más los macedonios o los de Jerusalén, sino todos. Por eso es que es una obra de gracia. La gracia de Dios es el poder que nos mueve a ser como Cristo y actuar de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver qué dice ahí en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A mí me gusta mucho este versículo porque lo dice bien claro. Dice Pablo, yo soy así porque la gracia trabajó en mí. Dice, y he trabajado más que todos ellos. ¡Ah, qué presumido el Pablo! No, esa era la verdad. O sea, esa gracia le movía a esforzarse más que otros. ¿Era un mérito para Pablo? No, el mérito era de Dios. Y Dios se lo dijo cuando Pablo se había convertido, ¿verdad? Llegó Ananías y le dijo, sí, Señor, ve con un hombre que está ahí orando, sí, ora por él y sánalo. Dijo, no, Señor, pues si es un perseguidor. Dice, no, porque ¿sí?, va a sufrir mucho por causa de mi nombre, porque lo voy a utilizar. Y por eso es que Pablo había trabajado más que otros. Y él lo reconoce aquí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos que reconocer y aceptar que el ministerio de Pablo aún sigue teniendo impacto, porque ciertamente tenemos 5 evangelios en los cuales podemos conocer lo que el Señor Jesús tenía para nosotros, ver el ejemplo de cómo Él aplicó la voluntad de Dios, y la mayor parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento son de Pablo. Todavía hay discusión si el libro de Hebreos es de Pablo o no es de Pablo. Mira, es no importante, pero tiene mucho estilo paulino. Entonces, no nos peleemos, vamos aceptando que es de Pablo. Entonces, un gran porcentaje de las enseñanzas del Nuevo Testamento son de Pablo. Dios lo utilizó para hacer la transferencia del conocimiento de la ley mosaica, ¿sí?, del nuevo pacto en Cristo, y aplicarlo en la vida práctica. Y muchos consejos muy prácticos vienen de ahí de Pablo. Y otros, como bien lo reconoció Pablo, Pedrito, dijo, hay algunas difíciles de entender. Sí, hay algunas cosas en que Pablito se especializaba en complicarlas, pero de todos modos el Espíritu Santo nos las traduce. Pero lo cierto es que si algo somos, es por la gracia del Señor. Si algo vamos a hacer, es por la gracia de Dios. Nuestra única responsabilidad en este aspecto es no estorbar esa gracia. Así de fácil. Realmente estamos, fíjense cómo dice ahí al final del versículo 10, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estamos trabajando en equipo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo somos equipo. Y un equipo que es invencible. Ya quisiera el Cruz Azul tener ese equipo. O sea, no. ¿Cuál es el problema para que ese equipo no funcione bien? Pues el único elemento débil, ¿verdad? Yo. Así de fácil. Entonces, Dios no falla, el Padre no falla, el Hijo no falla, el Espíritu Santo no falla, el que falla soy yo. Y la responsabilidad es mía, no la puedo soslayar. ¿Por qué?
porque Dios es perfecto, es todopoderoso. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Vemos todo lo que es esos atributos del Señor hacen en la vida de los hombres. Entonces, no es Él el de la culpa, soy yo. Y es a mí a quien me toca tener cuidado para no hacer que ese equipo falle. Y yo, la verdad, no soy aficionado al fútbol, pero escucho los comentarios que hacen los que sí son aficionados y que sí saben. Y muchas veces en un partido siempre le echan la culpa a alguien. No, que ese delantero, que no sé qué, que el portero es un papanatas y que no sé qué. Pero siempre es la culpa de alguien que no está funcionando bien. No está trabajando en equipo. Es lo que decían, que ¿por qué la selección nacional no funciona? Pues porque mandan puras estrellitas que se están cuidando, que no los lastimen, que salgan bien en la foto, ¿verdad? Y, o sea, pues no están trabajando para el equipo, están trabajando para sí mismos. Bueno, cuando yo quiero hacer la obra del Señor, ¿sí?, por mí mismo, pues ya, dejé de trabajar en equipo y el riesgo de que mi trabajo falle es altísimo. Por eso es que estamos hablando de este tema, porque la ofrenda es una obra de gracia, no es una obra humana, sino es algo que proviene de Dios. Y aquí lo dice el estudio, nuestro pasaje se refiere a la ofrenda como una obra de gracia. Y como diría Pedrito, no me cansaré de decírtelo, sino una y otra vez para que te quede grabado aquí. No es que es muy bueno, ¿verdad? Porque todos los domingos sí echas algo en un sobrecito y lo depositas a lo mejor en una canastita o en una bolsita ahí donde te hacen con un palito para que no te hagas rosca y lo eches, o eres de los que sacas la cartera, ¿sí? Tienes 20 billetes y agarras uno y luego así tal cual lo echas ahí en la bolsita o en la canastita sin ningún cuidado, ¿sí? Bueno, eso no es gracia. Eso es una obra humana. Esto significa que el dar del creyente no es una obra que provenga de los hombres, sino que es un acto que proviene de Dios mismo. Esto implica que es Dios quien manda sobre la ofrenda y no que la voluntad del hombre gobierne sobre ella. Dios, como soberano, provee todo lo necesario para el sustento de sus hijos y dirige ese sustento hacia donde Él quiere. Vamos a traducir lo que dice aquí este párrafo. ¿Quién es el que da todos los recursos? Dios. ¿De quién son los recursos? De Dios. ¿Quién decide cómo usar esos recursos? Dios. ¿A quién se los da Dios? A quien Él quiere. Entonces, ¿y yo qué? Pues yo tengo dos papeles. Uno, ser beneficiario de ese don de Dios. Y otro, ser el instrumento para la distribución de ese don de Dios. Así de fácil. Y luego, ¿dónde queda mi voluntad? La única participación de mi voluntad es decir sí al impulso del Señor. O decir no. A veces el Señor te dirá, oye, quiero que hagas una ofrenda especial por tanto. O sea, viene una cantidad a nuestra mente.
Y empezamos, ay no, es mucho. ¿Y para qué? ¿Y qué tal que no la necesitan? ¿Y si soy yo el que está imaginando? Mira, ya estás estorbando la gracia. Cuando esos pensamientos empiezan a ocurrir en tu mente, es tu carne que se revela en contra de Dios. ¿Y qué crees que va a pasar en el corto plazo? Vas a desobedecer a Dios, vas a pecar contra Él. Porque si Dios te dice, haz esto y no lo haces, ¿cómo se llama? Pecado de desobediencia. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este párrafo del estudio. Vemos entonces, como primer requisito de la ofrenda, que debe estar basada en la gracia de Dios, en el concepto esencial de lo que la gracia implica. Esto es un don inmerecido. Yo recibí por gracia, tengo que dar por gracia. Si yo recibo de gracia y doy en la carne, pues ya no se completó la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no puede ser que yo reciba en la carne y que dé de gracia. No, pues tampoco. Como vamos a ver más adelante en el estudio, que la ofrenda no es para incrédulos. Los no creyentes están excluidos de la ofrenda. Y vamos a ver por qué. Y por eso es que digo que lo que viene de la carne no puede convertirse en algo santo, ¿no? La Biblia enseña por todos lados que eso no es posible que ocurra. Solamente es santo cuando proviene de Dios. Mucha introducción. Vamos a ver ahora los principios que rigen a la ofrenda. Y me va a quedar bien poquito tiempo. No tenemos prisa, ¿sí? ¿Cuál es el primer principio? Una actitud mental correcta para dar. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 8, 23 al 24. 2 Corintios 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Tito era el encargado de recoger las ofrendas, y era, Pablo lo dice, colaborador de él. Esto es, Tito iba en nombre de Pablo para recoger estas ofrendas. Dice, y nuestros hermanos, o sea, no andaba solito Tito, sino que andaba acompañado de más hermanos, porque imagínense que el buen Tito, ¿sí?, traía una mochilita con 15 millones de pesos, ¿sí?, en un camino que sabía que le iban a agarrar los salteadores. Entonces, ciertamente el Señor nos guarda, pero también no hay que tentar al Señor. Y esos hermanos, ¿cuántos? Pues quién sabe. Pero sí debe de haber sido algunos lo suficientemente como para que pudieran defenderse de los salteadores en el caso de que los encontraran en el camino. Dice, esos hermanos mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Esos hermanos eran de cada una de las iglesias que estaban participando, ¿sí?, cuidando a Tito para que no se fuera a pelar con las ofrendas. No, ¿verdad? Era precisamente para protección, ¿sí?, y testimonio de los hermanos. Y aquí viene donde está la actitud correcta.
Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Es en base, y en el versículo que vimos al principio, ¿sí? El pasaje, ¿sí? Es en base a la gracia, y por la gracia es que tenemos el amor de Dios derramado en nuestro corazón, y es por el que podemos tener una actitud y una sensibilidad ante la necesidad de los demás. Cuando la gracia de Dios no está actuando en mi corazón porque hay cosas que le están estorbando, pues yo no voy a ser sensible a la necesidad de los demás, solamente voy a ver las mías. Y yo necesito, y yo quiero, y yo puedo, y dame, o sea, ahí es en donde todo se empieza a derrumbar, ¿verdad? Por eso es que dice, lo que ustedes están haciendo es en base al amor de Dios, y demuéstrenlo. No nada más se lo guarden. Qué bueno que lo tienen. Mira, eres bendecido cuando ocurre aquí en tu mente y en tu corazón. Pero no se cierra el ciclo sino hasta que lo vives. Y la única manera de demostrar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es a través del servicio, sirviendo a otros. Y una manera de servirlos es ofrendando, es supliendo sus necesidades si yo tengo la posibilidad, porque Dios me la dio. Fíjate, aquellos cristianos que dicen, no, yo sí los amo, ¿verdad? Pero primero van mis necesidades, mis hijos primero. Ay, sí, tú, qué santo eres, qué buen creyente. Permíteme decirte que no. O sea, cuando Dios suple, sobreabunda. Te da más de lo que necesitas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es muy bueno? No, es para que lo compartas. Por eso es que algunos creyentes que no están bien firmes en el Señor dicen, yo lo que quiero es ser rico. ¿Y para qué quieres ser rico? Pues para darle a los demás. ¿Y por qué no les das ahorita? Ay, no, porque tengo poquito. Ese pensamiento no funciona, no es correcto. O sea, es un pretexto. ¿Sabes por qué Dios no te da riqueza? Porque te vas a desviar. Te vas a alejar de Dios. Esa riqueza lo único que va a hacer es que empieces a gastar en las cosas del mundo. Y en ti mismo. Y en los tuyos. ¿Y Dios? ¿Y los demás? Pues que Dios también les dé el melate. No. Si Dios no te da riquezas, es porque no las puedes administrar como Él quiere. A lo mejor las vas a administrar como tú piensas que deben ser administradas, pero no en base a la gracia. Por eso es que no tienes abundancia material. Y mira qué bueno, deberías de darle gracias a Dios, porque con lo poquito que tienes es que dependes de Dios. A lo mejor si tuvieras más, ni te acordabas del nombre de Dios. Por eso es que para ofrendar, algo tiene que ocurrir primero aquí y aquí. Si no ocurre eso, no lo vas a hacer correctamente, como Dios quiere. Siguiente punto. Ay, espérenme, déjenme quitarle. ¡Ay, ya se me fue! Oh, me choca. Pero bueno, a ver. Ahí estamos. No pasa nada. Sí, déjenme quitar el texto para poder ir al siguiente punto. Es un privilegio y función del sacerdocio. Acuérdense
que somos pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, es parte de la chamba. Ni modo. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 8:4. Y vámonos al versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya lo explicamos, estos creyentes decían, es un privilegio y yo quiero hacerlo. Bueno, es parte de la función como sacerdote. Acuérdense que los sacerdotes, ¿sí?, recibían las ofrendas, los holocaustos, ¿sí?, y todo era una parte para ellos y la mayor parte era para Dios. Y ellos no podían discutir. Aquellos sacerdotes que lo hacían mal, y tenemos el caso de los hijos de Leví, que llegaban y en lugar de que se hiciera de acuerdo a la ley, ¿sí?, ellos metían su garfio, sacaban la carne que aún no se cocía ni se presentaba delante del altar para llevársela a asar y hacerse unos taquitos, y no tenían respeto, ¿sí?, a las ordenanzas de Dios. Bueno, ¿qué les pasó a esos hijos de Leví? Ahora sí que el Señor les dio chicharrón, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaban haciéndolo mal. Bueno, nos enteramos ahora que la ofrenda es parte de nuestras obligaciones como sacerdotes para Dios, ¿sí? Y que es importante que nosotros tengamos conciencia de que es nuestra responsabilidad. Vamos a ver también qué dice por ahí en Lucas 17:10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, no es para que cuando tú depositas tu billete o tu sobre o sigues el impulso del Espíritu Santo y das una ofrenda especial, etcétera, para que seas premiado, ¿verdad? Para que te pares al frente, y digan, miren qué bueno es este hermano, que no, es tu obligación. ¿Qué debes decir en el momento en que tú vas a preparar tu ofrenda? Siervo inútil soy. ¿Qué hago? Lo que se me ha mandado hacer. No tengo ningún mérito adicional. Ninguno. Y si esperas que alguien te premie por eso, pues todavía estás chavo espiritualmente. ¿Sí? Todavía eres niño que necesita el reconocimiento de los demás para saber si lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Sí? Bueno, no importa que seas niño. Lo malo es que digas que no eres niño. ¿Okay? Eso es lo malo, porque te quedas en esa condición. Entonces, este privilegio y esta función del sacerdocio, ¿sí?, es para los creyentes. Cuando una persona no creyente, a lo mejor es un simpatizante del Evangelio que se está congregando con nosotros y dicen, pues sí, aquí lo que hacen es que dan un dinerito, ha de ser como parte del pago por lo que está ocurriendo, pues yo voy a dar, ¿sí? Eso que está dando, eso no es de gracia. Eso que dio esa persona se debería de apartar y utilizarlo para otras cosas, no para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ese dinero
no va con la bendición de Dios. No es un producto de la gracia. Puede ser que Dios haya movido a ese no creyente a dar ese dinero. Puede ser, pero lo más seguro es que no. Entonces es responsabilidad de los administradores de la ofrenda tener cuidado en esos pequeños detalles. Y sobre todo cuando un no creyente, ¿sí?, quiere dar algo, ¿sí? Hay que dejarle bien en claro que eso es una cooperación o una donación o lo que sea, pero no es una ofrenda. ¿Okay? Y hay que explicarle por qué. Y a lo mejor es motivo para que Él venga a Cristo, ¿verdad? Y lo vamos a dejar ahí. Ya la siguiente vez seguiremos con el tercer principio bíblico. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por las enseñanzas de tu palabra. Gracias porque todo depende de ti. Tú eres el que puso en nosotros el querer como el hacer. Tú eres el que nos da lo necesario para que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad y tú nos diriges hacia dónde debe de ir encauzada esa ofrenda que tú quieres que nosotros demos. Y Señor, guárdanos de resistir a tu gracia, de resistir a tu Santo Espíritu y que tratemos la ofrenda como algo de los hombres y que lo hagamos en nuestras fuerzas, porque más tarde o más temprano pecaremos contra ti. Señor, bendice lo que resta del día y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, estoy despidiendo. Dios les bendiga. Dentro de 8 días nos veremos.